Hoy en la mañana les envié a cada uno el correo electrónico. Ay, no estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Que no. Un momento. Ay. Vamos a compartir con sonido, por si acaso. Ahí tengo. Entonces, hoy en la mañana les envié este correo a todos, ¿verdad? Donde está, cuáles son las instrucciones para descargar la licencia y las capacitaciones. Lo envié a través del TEC Digital y entonces les va a llegar a la cuenta de Estudiantec. Entonces, para que lo revisen ahí, y el tema de las capacitaciones que les había dicho anteriormente. El otro detalle es que también ya subí, la actividad 1. Van a disculpar que no la haya subido desde el martes, pero siempre me gusta tenerla resuelta antes de subirla para que saber que no va a dar nada extraño ni bueno. Entonces, un momento. Ya. Entonces, aquí ya están hechas las parejas. Estas parejas las hizo el GAP, bueno, el TEC Digital. Entonces, aquí aparece en los quizzes la actividad 1. Y en la actividad 1, aquí subí la descripción de la asignación, que es en parejas. Aquí está el documento, que ya ustedes ahí lo pueden descargar. Básicamente son 2 problemas. Y aquí les muestro, ¿verdad? Que aquí están las parejas hechas. En el grupo 1, Sergio y María Fernanda Muñoz. En el grupo 2, Rebeca. En el grupo 10, perdón, Rebeca Camacho y Valeria Canales. Grupo 11, Grisel Hernández y Mónica. Grupo 12, Dara Mora y María del Carmen Soto. Grupo 13, Sol y Rebeca Teams. Grupo 14. No sé, aquí algo pasó porque veo que solo está Denise. No sé cómo a ustedes les llega esto. Profe, a mí me sale como que en mi grupo somos Lía y yo, pero si estamos ahí. ¿En su grupo estamos quién? Perdón. Lía y yo, pero si me sale en el Tec Digital, no me sale como las dos personas. Ok, Maricel y Lía, sí. Entonces, porque esto él lo hace aquí al azar. Entonces yo le pongo aquí grupos aleatorios, se agarra la lista y él ya arma los grupos. Entonces ahora antes de que empezara la clase, pues hice eso. Y solo en el caso de, veo que Denise quedó sola. Yo no sé, Denise, si usted se agrupa con algunos y me avisa. O prefiere trabajar sola, no sé. Denise. Eso fue totalmente al azar. Entonces hay tiempo hasta. Hay tiempo hasta. Entonces aquí. Entonces hay tiempo hasta igual lunes 9 de mayo a las 11:59. Tienen que entregar los ejercicios resueltos en el Excel y debe ser en parejas. Recuerden que siempre colocar todo el procedimiento, los cálculos usando factores, etcétera, y anotar los criterios que utilicen. Igual lo usan, lo suben al TEC Digital ahí.
Se llama A1E2. Aquí no sé por qué no se cambió. Lo edito. Y eso sería. No sé si alguien tiene alguna pregunta de eso. Entonces ahí está listo. Lo del Profe, Solibor está listo. Señorita. una consulta. De pura casualidad, ¿no podríamos pasar la entrega para el martes? Es que el lunes tenemos este examen de métodos, pero no sé, bueno, y también qué opinan los demás compañeros y compañeras. eh, no sé. Eso ya es cosa de ustedes. El mismo martes, ¿verdad? Van a tener otra que sería. No. Al final de la próxima semana van a tener otra actividad que sería de precipitadores electrostáticos y filtros de mangas, pero no sé. Dara, Dara. Bueno, profe, yo sí apoyo lo que dice Maricel, que sí, O sea, de todas maneras, eso pero lo tenía tienen otra que, duda. Tiene que ser por Excel, ¿perdón? tiene que ser, perdón. Que se tiene que entregar en Excel. Se tiene que entregar en Excel, sí. Ujú. Gracias. Con gusto. Rebeca, Sí, hola, profe. hola. Eh, sí, yo iba a decir que yo pensaba que teníamos tiempo desde el martes, que usted nos había avisado, pero Sí, es desde que, hoy, sí, digamos, para mí sí se siente muy talladillo con todo lo que tenemos que hacer. Entonces, si nos pudiera dar ese día extra, digamos sería que genial. si fuera un quiz, para hacer la comparación, si fuera un quiz, o sea, yo lo activaría el viernes, como veníamos trabajando. Este, yo quise darles más tiempo por el hecho de que lo tienen que hacer en un Excel, pero realmente son solamente 2 ejercicios. Entonces, tienen desde hoy hasta el próximo lunes. Este, porque no es nada así como grandísimo, etcétera. Pero igual, si lo quieren para el martes, entonces lo ponemos el martes, ¿a qué hora? De hecho, yo lo tenía, no sé si se acuerdan, cuando se los mostré el martes, yo lo tenía para dejarlo el viernes, o sea, no. Cuando yo se los mostré el martes, tenía la intención de subirlo, pero hasta que yo no haga la solución en Excel y sepa que no hay ningún error, que no les va a dar ningún número raro, pues yo no lo subo. Por eso fue que me retrasé, porque además de eso, pues tenía que ponerme al día con todo lo que me atrasé la semana pasada. Y no sé qué opinan. Recuerden que luego de este también viene otra actividad, entonces les escucho. Ahí hay alguien que pone algún comentario que dice, sí, yo me refería, si es posible, el martes también, por favor. Es principalmente por el hecho del examen. Entonces, para poder enfocarnos bien en ambas cosas. ¿Ok? Sí, yo no tengo ningún problema. Nada más me dicen a qué hora el martes y yo lo cambio. Sí, les sugiero que lo trabajen con tiempo, ¿verdad? Que no lo dejen para después del examen de métodos, porque ahí sí les va. Ay, no sé qué estoy haciendo. Ahí sí Profe, ¿se puede ser que. podría igual el martes en la noche la entrega? Sí, entonces le cambio la misma hora, el martes a las 11:59. Recuerden que lo tienen que subir al TEC Digital en la sección de evaluaciones. Ok, listo. Aquí quedamos. Estábamos hablando de precipitadores electrostáticos. Ah, no, sabe. Falta decir algo. Em, Otro comentario antes de ya entrar en materia. A todos los que están trabajando en el proyecto final, les voy a hacer una sugerencia. Y la sugerencia es, agarren el capítulo correspondiente que les toca. La gente que tiene lavadores de gases, ¿verdad? Llámese lavador de Venturi, torre de platos y torre de relleno. Todos trabajan con absorción, ¿verdad? Que básicamente es utilizar un líquido para lavar una corriente de gas. Es un tema que vimos en operaciones unitarias, pero que ahora ya vemos la aplicación. Entonces, sugerencia antes de empezar a buscar artículos para todos, por favor agarren el artículo del teor que les corresponde, ¿verdad? Ya recuerden que
en la parte de, en el cronograma, vamos a ponerlo aquí. En el cronograma, ustedes ya tienen los capítulos correspondientes. Entonces, en el cronograma ya tienen los capítulos correspondientes. Perdón, es que tengo dos carpetas de emisiones. Ta, ta, ta. Entonces, aquí nada más para recordarles a todos, ¿verdad? Que ya aquí ustedes tienen los capítulos respectivos. Entonces, por ejemplo, el que le tocó precipitadores electrostáticos, capítulo 10, filtro de mangas, capítulo 12, y la gente que tiene absorción, que serían los lavadores de gases, llámese torre de platos, torre de relleno, y la gente que tiene lavadores de Venturi, ¿verdad? Tienen que leer el capítulo 5, que es de absorción, y el capítulo, específicamente los de Venturi, el capítulo 11. Pero no se lancen a hacer diseños si no han leído el fundamento teórico. ¿Por qué? Porque así ustedes saben qué buscar. Igual uno hace una investigación, su trabajo final de graduación, que van a hacer ya dentro de 1 año y medio, van a estar llevando seminario de investigación y van a ver cuando hacen la propuesta del trabajo final de graduación que lo primero que uno hace cuando uno investiga es tener una base, una línea base. En este caso, la línea base de ustedes es haber leído el tema que les toca, ¿verdad? Porque si no hacen una búsqueda con más o menos los que yo les digo, pero que sí, o sea, yo los trato de dirigir, pero ustedes tienen que colocar ese fundamento, ¿verdad? Para tener criterios de si lo que están buscando les sirve o no. Hola, Anis. Ok, listo, entendido. Se quedó un número impar y no me había dado cuenta de que había quedado una persona sola, entonces sí, se puede unir con ellos, con ellas. Entonces les estaba diciendo, cuando uno empieza a hacer una investigación, uno tiene que tener una línea base. Esa línea base, en el tema que sea, pues es leer todo lo que haya para yo tener claro que, por lo menos una estructura, un esqueleto, les digo yo siempre, de qué es lo que yo voy a buscar. ¿Qué no es correcto? No es correcto lanzarse a buscar sin haber leído, ¿verdad? Y en este caso, los dos temas que lo que no hemos visto del todo sería precipitadores electrostáticos y el filtros de mangas. La parte, porque filtración incluso vimos en operaciones, ¿verdad? Entonces, ya la parte, digamos, detallada de lo que es un filtro mangas y cómo calcular las mangas, eso no lo hemos visto. Eso es nuevo. Pero tanto el tema de absorción para los lavadores de gases como el tema de adsorción para el único grupo que tiene absorción, que es usando una matriz sólida, ¿verdad? Son temas que ya ustedes el fundamento lo tienen porque lo vimos en operaciones. Pero, vuelvo y les repito, si ustedes quieren saber en qué proceso se usa, cuáles son valores clásicos que se utilizan, etcétera, para que les ayude a buscar, entonces agarren el capítulo que les corresponde, que ahí ya lo tienen también, y revisen, lean, para ver qué información se requiere y hacer como una búsqueda más productiva. Esa es una cosa. La segunda cosa que quería decirles es, hay varios grupos que se han reunido conmigo, han buscado artículos de diseño. Entonces, y esa no es la idea, como les expliqué en la clase anterior, yo quiero que ustedes hagan un ejercicio de cero, que se van a preocupar, que no sé qué, o sea, que se van a sentir seguros. Es que esa es la idea, o sea, que en este ejercicio, que es un ejercicio dirigido, que está acompañado, etcétera, pues usted sienta todo ese nerviosismo, ustedes están bien preparados para hacerlo, no crean que no, pero siempre que uno se lanza a hacer algo la primera vez, pues uno se pone nervioso. Y es mejor ahora aquí, estando en clase con sus compañeros, que después cuando uno ya está solo y el jefe le dice a uno haga tal cosa y uno pues tiene que empezar a buscar, investigar, etcétera, ¿verdad? Porque
La universidad le da a uno una base, pero cuando salgamos a trabajar a la calle, la vida nos va a enfrentar a profundizar en diferentes temas. Entonces, y sí, uno se siente inseguro, pero ustedes pueden. Entonces, el ejercicio es ese. El ejercicio es, les estoy diciendo, no busquen cosas experimentales porque el diseño es de algo chiquitito y yo quiero sacarlos de la mentalidad de laboratorio. Quiero pasarlos a la mentalidad de industrial, de algo industrial donde las magnitudes son grandes, donde los flujos son grandes, donde es el mismo principio, nada más que a nivel industrial. Esa es una cosa. La otra cosa que les he dicho y que es un común denominador para todos es, si por ejemplo hay gente que le tocó diseño de una torre de platos, entonces no busque el diseño de una torre de platos, busque el diseño, ya sea de un Venturi o ya sea de una torre de relleno y con eso va a tener todos los datos que él necesita, pero usted lo va a trasladar al equipo que usted le sirve. ¿Me expliqué? Entonces, si a mí me tocó Venturi, yo no uso una tesis de diseño de Venturi, sino que uso la tesis de un diseño de lavador de platos y lo convierto a Venturi y lo puedo comparar, etcétera. ¿Por qué? Porque van a tener toda la información completa y van a tener toda la información completa y van a aplicar el conocimiento para desarrollar el diseño, el dimensionamiento y todo. Y entonces vamos a superar el tema de que sea una copia, ¿verdad? Porque si agarro un diseño hecho donde las dimensiones están, pues nada más hago el isométrico y listo. O sea, y el aporte ahí no hubo mucho aporte. Y aunque el producto final es el isométrico con las vistas, el ejercicio completo, pues a ustedes les ayuda, como les digo, a desarrollar un diseño que es simulado, yo lo sé, ¿verdad? Pero es lo mejor que podemos hacer, porque si el día de mañana les toca diseñar algo, pues no van a estar tan perdidos de por dónde empiezo. Entonces es algo completamente pensado, completamente calculado, con un objetivo claro, que es que ustedes se enfrenten a esa experiencia. Tres cosas. La gente que tiene equipos de material particulado, ¿verdad? Entonces recuerden que la aplicación de los equipos de material particulado tiene rangos de aplicaciones de acuerdo al tamaño de las partículas, ¿verdad? Entonces, ¿qué no sería conveniente hacer? Buscar un diseño de precipitador electrostático y querer hacer con eso un ciclón. No funciona. ¿Por qué? Porque el ciclón trabaja con partículas de tamaño más grande. Entonces, como para que tomen nota de cómo deberían buscar, ¿verdad? Si tienen un flujo muy grande, ¿verdad? Que también lo hablamos, si hay un flujo que es industrial, que es muy grande, entonces pueden diseñar varios equipos en paralelo, ¿verdad? ¿Qué sí se podría pasar? Bueno, entre un filtro de mangas y un precipitador electrostático, dependiendo del tamaño de la partícula, ¿verdad? Porque el precipitador electrostático, que es el equipo más caro, se justifica para partículas muy pequeñitas. Entonces, si yo tengo partículas de 10 micrómetros para arriba, o sea, no voy a usar un precipitador electrostático para eso, ¿verdad? ¿Me expliqué? Entonces, todos esos criterios, a la hora de que ustedes vean los artículos, lean la información y piensen si esa información que están viendo les sirve, ¿verdad? Y vamos a seguir teniendo reuniones con los diferentes grupos, hablando de lo que encontraron, etcétera, pero sí quería hacer como ese comentario general para todos, que sepan que ustedes tienen la información y como qué criterios podemos usar a la hora de hacer búsquedas de artículos o trabajos, etcétera. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Espero que no se me haya olvidado nada y espero que lo que acabo de explicar haya quedado claro. Sí. Bueno. Gracias, gracias. Por eso es así. Ok, listo. Entonces, hablamos de los precipitadores electrostáticos en la clase anterior y les mostré, bueno, que esta es una instalación de una cementera y vean la proporción entre las personas y el tamaño del equipo y vimos que básicamente es
un sistema, ¿verdad? Donde se aplica un potencial eléctrico a un alambre que se llama colector, que carga las partículas y las partículas se mueven hacia lo que se llaman unas placas colectoras. Entonces, básicamente, como se usa una potencia, pues de los equipos de control de material particulado es el más caro, pero digamos, se utiliza en aplicaciones industriales donde se generan muchas partículas muy pequeñitas, ¿verdad? Entonces, como siderúrgicas o centrales térmicas, se utilizan precipitadores electrostáticos para que las turbinas no se rayen con partículas muy pequeñas. Entonces, en cementeras se utiliza este tipo de equipos. El principio básicamente es que yo tengo, este es el esquema de un precipitador electrostático donde yo tengo una serie de placas colectoras. Vamos a ver si tengo alguna que me quede mejor, ¿verdad? Entonces, voy a ponerlo en silencio, como me sugirió Lía la vez pasada, porque este solo tiene música y nada más para explicar con este video corto. Entonces, recuerden ¿cuál es el principio de operación? Esto es de una compañía india y dicen que es el equipo más económico para limpieza de gases, pero eso es pura propaganda, ¿verdad? No es cierto. Entonces, por aquí entra el gas, ¿verdad? Por aquí entra el gas. Básicamente, la parte rectangular es donde están las placas colectoras. Las placas colectoras y la parte inferior son las tolvas donde se recolecta el material particulado. Aquí en la parte de arriba es donde se genera, ¿verdad? Hay un rectificador transformador donde se genera el potencial que se aplica tanto al alambre como a la placa colectora. Entonces tenemos las tolvas donde se recoge el polvo y la entrada y la salida de los gases. Entonces, viene el material, el gas, en la mayoría de los casos aire, jalando partículas. Esas partículas, bueno, primero va a recibir una diferencia de presión cuando pasan del ducto a un cuerpo más grande. Hay un distribuidor, esta es una placa distribuidora de gas, porque la idea es que la corriente de gas se pase a través de cada uno de los pasajes. Tenemos un alambre que puede estar colocado horizontalmente o verticalmente, ¿verdad? Y ese alambre genera una corona, o sea que son descargas, tiene un potencial eléctrico, descarga iones o electrones y el gas pasa a través de cada uno de esos pasajes, carga las partículas de polvo y esas partículas cargadas se mueven por un campo eléctrico hasta pegarse a las placas que serían las rojas. Entonces así, ya se generan electrones y esos electrones o iones cargan las placas cargan, perdón, las partículas y las partículas a su vez se adhieren a las placas. Entonces, en las placas colectoras, que sería lo rojo, se genera una capa de polvo que tiene cierto grosor. Cuando ese grosor se alcanza, entonces hay un sistema de martilleo, ¿verdad? Aquí donde estoy señalando con el cursor, ¿verdad? En cada uno de los pasajes hay un martilleo que se activa cuando la capa de polvo tiene cierto espesor y como las partículas se cargan momentáneamente, pues con ese movimiento las partículas se desprenden de las placas y caen a la tolva, ¿verdad? Se recuperan en la tolva y básicamente el aire o el gas sale del precipitador electrostático prácticamente limpio porque tiene una eficiencia mayor al 95%,
y en muchos casos muy cercana al 100%, ¿verdad? El principal uso es cuando yo tengo una distribución de material particulado donde la mayoría de las partículas son de 10 micrómetros hacia abajo, sobre todo partículas muy pequeñas que pueden generar visualmente, ¿verdad? Generar polvo, ¿verdad? Pero ese polvo entre más fino es, más difícil es de colectar. Entonces, de esto que acabo de explicar con este video, ¿tienen preguntas? Entonces, pues ahí tienen los otros videos. Entonces voy ahora sí a devolverme Profe, hay y a una ver. pregunta en el chat. Ah, ok. El chat, alguien preguntó. Dice, profe, la tolva más cercana a la salida se ve menos material recolectado, porque ahí se recolecta poco o porque ahí se recolectan partículas más pequeñas. Bueno, es que eso depende del tipo de precipitador electrostático. Ya vamos a hablar de que hay precipitadores electrostáticos donde se aplica un mismo potencial y hay precipitadores electrostáticos en las diferentes secciones se aplican diferentes potenciales. Entonces, al principio del precipitador de la entrada del gas se captan partículas más grandes y porque se va aplicando cada vez un potencial más fuerte, sobre todo para capturar las partículas más pequeñas. Entonces, depende de la conformación del precipitador electrostático, puede ser que al final haya menos partículas porque se aplica un potencial mayor para captar las partículas más pequeñas y las partículas más grandes en las otras secciones ya se capturaron. O, ¿verdad? Si se aplica un solo potencial, pues a ver, se supone que si hay una buena distribución del gas, vieron que hay una placa al principio donde el gas pasa a través de ahí, la idea es que se distribuya de forma uniforme en cada uno de los pasajes. Entonces, si eso se hace correctamente, ¿verdad? Debería haber una distribución uniforme de partículas y no necesariamente en la última tolva se recolectaría menos. ¿Le contesté, Rebeca? Póngame algo ahí para saber. Ah, bueno, gracias. Ok, entonces, visto gráficamente. Entonces, ¿cómo es el principio de operación de un precipitador electrostático? Entonces, tengo un alambre, ese alambre genera, ¿verdad? Una corona de electrones o iones. Las partículas se cargan, ¿verdad? Las partículas que vienen con la corriente de gas se cargan momentáneamente y básicamente, bueno, viéndolo aquí, ¿verdad? Estos son los alambres y sobre estos alambres pueden estar conectados positiva o negativamente y los electrodos, las placas colectoras son electrodos que están conectados a tierra, ¿verdad? Que tienen, si esto está cargado negativamente, la placa está cargada positivamente, de manera tal que se generan líneas de campo eléctrico que van, ¿verdad? Del electrodo colector, perdón, del electrodo de descarga al electrodo colector, que es la placa. Entonces, las partículas pasan con el flujo de gas, ¿verdad? Chocan con estos iones y básicamente a través de estas líneas de campo, las partículas migran y se forma, ¿verdad? Una capa de polvo, les decía, sobre la placa. Esta placa colectora está conectada a tierra y una vez que esa capa de polvo llega a cierto espesor, ¿verdad? Entran el sistema de vibración, ¿verdad? Pueden ser un martilleo, como lo vimos en el video, y lo que hace es básicamente desprender esta capa de polvo que cae en las tolvas, ¿verdad? Entonces, la idea es que el polvo tenga la capacidad de cargarse, ¿verdad? Tenga una resistividad media para que sea capaz de cargarse, moverse a través de las líneas del campo y adherirse al electrodo colector, ¿verdad? Pero que una vez que se forma la torta, ¿verdad? Esta capa de polvo se le llama torta, una vez que pierda
la carga y cuando se hace el martilleo, la capa de polvo se desprenda y caiga a la tolva. Y de la tolva a la parte del proceso donde lo vamos a llevar. Ya sea que sea una disposición final o ya sea que sea un subproducto. Como les decía, ¿verdad? Las partículas, este electrodo de descarga puede estar cargado positivamente y lo que hay que cuidar pues es que la placa colectora esté cargada con signo contrario. No sé si de este esquema tienen preguntas. Después de ver el video, esto queda. Entonces, este es un esquema, una vista superior. Por aquí entra el flujo de gas, ¿verdad? Tenemos entonces el alambre de descarga, las líneas de campo, las partículas se cargan, se unen a la placa colectora, ¿verdad? Y básicamente tiene que estar un sistema de martilleo para eliminar las partículas. Ese es el principio de funcionamiento de un precipitador electrostático, donde se generan fuerzas electrostáticas, ¿verdad? Entonces las partículas, si se cargan negativamente, la placa está cargada positivamente, entonces a través de las líneas de campo, las partículas migran, ¿verdad? Se genera una fuerza electrostática que es momentánea, eso es importante, por eso la resistividad de las partículas tiene que ser una resistividad media, preferiblemente para que las partículas no se adhieran o, en el caso contrario, que es que pierdan la carga y se reincorporen a la corriente de gas. Ninguno de los dos escenarios es deseado. Bueno, aquí. Entonces, igual que los otros equipos de control, vamos a trabajar con una velocidad característica que está relacionado con el tamaño de la partícula. Trabajamos con el mismo supuesto de que las partículas, aunque tienen diferentes formas, ¿verdad? Vamos a trabajar como si fuera una esfera. Y igual aquí hay una velocidad de las partículas. Si en el sedimentador es una velocidad de sedimentación, ¿verdad? Aquí tenemos una que se llama velocidad de migración. Esta velocidad de migración es la velocidad con que la partícula cargada migra hacia el electrodo conectado a tierra, o sea, la placa colectora, ¿verdad? Se llama velocidad de migración o velocidad de deriva, también se le dice, y relaciona, pues, las características del gas, usando la viscosidad del gas. Este es la fuerza o el campo eléctrico con el cual se cargan las partículas. Ese es el campo eléctrico con que está cargada las placas colectoras. Este es el diámetro de la partícula. Igual utilizamos un diámetro promedio. Aunque tengamos una distribución de partículas, ¿verdad? Calculamos una velocidad de migración para, si tengo una distribución de partículas, para el diámetro promedio de cada una de las fracciones. Y calculo una velocidad de migración, que es característica de esas partículas, viscosidad del gas y los campos. Ahí, eso se determina experimentalmente, ¿verdad? Hay muchos procesos, esto lo saqué del capítulo 10, que son valores característicos de velocidad de migración de diferentes procesos, ¿verdad? En pies por segundo o centímetros por segundo. Si vemos el artículo también, ahí pueden venir reportados otros valores. Repito, las velocidades de migración están basadas en la experiencia, o sea, no hay un modelo matemático, ¿verdad? Sino que hay rangos de valores que ya están establecidos por experiencia. Entonces, si yo tengo un proceso, ¿verdad? Un proceso de producción de cemento húmedo, entonces ya sé que una velocidad característica de migración para un precipitador electrostático en ese proceso, pues varía en estos rangos. Entonces, aquí recurriríamos a los valores que ya están tabulados.
Algo que no les he comentado es que la EPA, ustedes pueden buscar en la Agencia de Protección de los Estados Unidos, muchos documentos de diseño de estos equipos para el tratamiento de material particulado y de gases, ¿verdad? Trae muchísima información, ¿verdad? Son manuales grandes, pero también les puede servir como referencia para su proyecto final. Ok, entonces, aquí es importante, ¿verdad? Que utilizamos la velocidad de migración para hacer la determinación de la eficiencia del equipo y los otros aspectos que se consideran para calcular la eficiencia de colección son, bueno, esto es W, que es la velocidad de migración, A, que es el área total de colección, y Q, que es el caudal de gas. Podemos trabajar con el área total y el caudal total, o podemos también en algunos casos trabajar con el área de un pasaje, ya les voy a explicar qué es, y el caudal que está pasando a través de un pasaje. Ok, esta es la ecuación de Dutch-Anderson, que supone que es como muy general y describe tres variables de proceso que son importantes, ¿verdad? Básicamente considera que las partículas, una vez que se adhieren a la placa colectora, no se reintegran a la corriente de gas. Lo que hacen los otros equipos también, asumir un tamaño uniforme de partícula. Y entonces trabajamos con una velocidad promedio de migración de todas las partículas en la corriente de gas, pero como vamos a ver ahorita en un ejercicio, ¿verdad? No necesariamente la velocidad de migración es la misma para todas las distribuciones de tamaños de partículas. Y también en esa ecuación de eficiencia supone que el caudal es uniforme en todas las partes a través del precipitador. Incluso que no haya fuga de partículas a través de la tolva, ¿verdad? Entonces hace una generalización que descuida, digamos, como esos detalles. Entonces se hace una corrección, ¿verdad? A través de la ecuación de Max-Ohnfeld, donde se pone el parámetro M, que considera, que hace, digamos, como una corrección, ¿verdad? Respecto a la de Dutch-Anderson. Y este valor de M varía entre 0,4 y 0,7, siendo 0,5 el valor normado. Pero igual toma los mismos parámetros, que serían la velocidad de migración, repito, la velocidad con que la partícula se mueve hacia las placas colectoras una vez que se cargó, el área, que es el área total de colección, ya lo vamos a ver, y el caudal de gas que pasa a través del cuerpo del precipitador electrostático. Ok, ahora, aquí es importante que tengamos en cuenta las dimensiones del precipitador electrostático. Entonces aquí si me permiten. Entonces, si nosotros vemos, ok, en esta foto, en esta foto, veamos esta foto. Veamos esta foto. Entonces, ya lo podemos ver porque lo vimos en el video, ¿verdad? Aquí está como la entrada del gas. Y esta parte que es rectangular, ¿verdad? Es donde están las placas colectoras. Entonces, vamos a hablar de dimensiones. La altura de la placa es esta altura. Y la longitud de la placa es esta, ¿verdad? Entonces, siempre se quiere que sea más largo que alto, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo de la dimensión de una placa colectora, estoy hablando del producto de la longitud por la altura. Estamos con eso, ¿verdad? Entonces, recuerden que esto tiene un espesor hacia adentro, aquí se ve, y en ese espesor hay varios pasajes. Sí, entonces, vuelvo y repito,
Esta es la altura y esta es la longitud de la placa. Ok, ahora. Entonces, esta es la altura y esta es la longitud de la placa. Entonces, cuando yo hablo aquí. Ay, cuando yo hablo del área de colección específica, es una relación entre el área total ok. Cuando yo hablo del área de colección específica, es una relación, ¿verdad?, que se utiliza para diseño y es una relación entre el área total de colección por cada 1000, ya sea metros cúbicos de gas por hora o pies cúbicos por minuto, ¿verdad? Es área específica de colección, que se utiliza en las ecuaciones de eficiencia porque es una relación área entre caudal. Entonces, aquí lo importante es que entre mayor sea esa área específica de colección, pues mayor eficiencia. Se esperaría que el precipitador electrostático tenga mayor eficiencia. Aquí reportan, por ejemplo, valores característicos, ¿verdad? Entre 20 y 25 metros cuadrados por cada 1000 metros cúbicos por hora tratados de gas, y eso me va a permitir alcanzar una eficiencia de 99,5% de la remoción de partículas, de las partículas más pequeñas, o sea, de las partículas más pequeñas que no se pueden colectar con otros equipos, ¿verdad? Eso es lo que justifica hacer una inversión en energía para colectar esas partículas, que son por lo general las que afectan los equipos, las que generan una apariencia de niebla, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso es importante en diferentes procesos eliminar esas partículas. En las siderúrgicas y en las centrales térmicas también se utilizan porque hay que eliminar ese material particulado que raya las turbinas y que entonces puede generar un problema mayor. Entonces se hace una inversión en energía para poder eliminar las partículas. Entonces, valores característicos, ¿verdad?, de esa área de colección específica es de 20 a 25 metros cuadrados por cada 1000 metros cúbicos por hora de gas tratado para alcanzar una eficiencia súper alta, ¿verdad? Y un rango general de esa área de colección específica entre 200 y 800 pies cuadrados por cada 1000 pies cúbicos o 11 a 45 metros cuadrados por cada 1000 metros cúbicos por hora, ¿verdad? Entonces son valores que ustedes pueden seleccionar a la hora de hacer el diseño del precipitador electrostático. Nosotros, como no somos ingenieros eléctricos, ¿verdad?, ni somos electromecánicos, la parte de la generación de los campos, ¿verdad?, el sistema de transformador, perdón, el sistema de transformador rectificador, ¿verdad?, esa parte nosotros no la estudiamos porque no es el área de competencia nuestra, en la parte, digamos, de generación eléctrica, pero sí entender el principio por el cual, ¿verdad?, podemos trabajar con las características del material particulado, ¿verdad?, cargar momentáneamente las partículas, generar una fuerza electrostática, ¿verdad?, que lo que hace es que las partículas se adhieran a la placa colectora, formar una capa de polvo, ¿verdad?, con cierto espesor y a partir de ese espesor para que se active, digamos, el martilleo o el sistema de vibración de las placas colectoras y poder recolectar el material particulado en una tolva. ¿Ok? Pero toda la parte, digamos, eléctrica que sí está descrita, digamos que no es del área de competencia nuestra. Ok. La otra dimensión importante en el precipitador electrostático es
la relación de aspecto, que es la relación entre la longitud y la altura. Entonces ya les mostré que cuál es la altura, cuál es la longitud, ¿verdad? Y que tenemos un sistema de placas dentro de ese rectángulo que ustedes pueden ver ahí, donde vamos a tener varios pasajes de gas. Entonces, siempre se busca, ¿verdad? Que en la cámara del precipitador electrostático sea más largo que alto, ¿verdad? Pero todo depende de las limitaciones de espacio. ¿Por qué se quiere que sea más largo? ¿Verdad? Y cuando hablamos de largo, imagínense también el sedimentador. Cuando hablamos de largo, la idea es que el gas tenga mayor tiempo de retención dentro del cuerpo del precipitador electrostático para garantizar, ¿verdad? Que la mayor cantidad de las partículas se carguen y sean colectadas en las placas colectoras, ¿verdad? Entonces, igual hay valores. Esa relación de longitud-altura siempre puede variar entre 0.5 y 2, pero siempre se busca para una eficiencia alta que tenga una relación longitud-altura que sea mayor a la unidad. O sea, que siempre que sea más largo que alto. Entonces, esas son las dimensiones características para el precipitador electrostático. Ok. En aspectos de operación y mantenimiento, cosas fundamentales cuando se diseña o cuando se quiere mejorar el desempeño de un precipitador electrostático, cosas que los ingenieros ambientales podemos manejar, ¿verdad? Porque mejorar la distribución del flujo de gas, como vieron en el video, hay una placa a la entrada del cuerpo del precipitador electrostático, que la única función que tiene es redistribuir la corriente de gas de manera tal que sea uniforme a través de cada uno de los pasajes, para lograr una buena distribución del gas y una colección de polvo eficiente, ¿verdad? Que no vaya a ser que en un pasaje haya mayor acumulación de polvo que en otra. Ese es un aspecto importante. La resistividad que ya les he hablado, ¿verdad? Que básicamente tiene que ver con la resistencia a la transferencia de carga hacia el polvo. Y ahí podemos tener partículas con baja resistividad, entonces se cargan difícilmente o fácilmente. Y con baja resistividad se cargan fácilmente, con alta resistividad se cargan difícilmente. Y lo importante es cuánto duran cargadas, ¿verdad? Porque se puede perder la carga antes de llegar al electrodo colector y se reincorporan en la corriente de gas, o pueden quedarse adheridas a las placas y generar como una especie de costra, sobre todo si el polvo está húmedo, ¿verdad? Entonces, con alta resistividad puede pasar eso. Y básicamente disminuye la eficiencia de operación del precipitador electrostático. Ok, la otra cosa que también ya les comenté y que fue con la pregunta que hizo Rebecca Timms, es que yo puedo hacer un seccionamiento eléctrico, ¿verdad? Como esta imagen que está aquí, donde yo puedo aplicar diferentes campos, ¿verdad? Las diferentes secciones, y la idea con eso es que las partículas más grandes se cargan más fácilmente, entonces necesito una aplicación de energía menor, ¿verdad? Y las partículas más pequeñas, ¿verdad? Son las que son más difíciles de captar. Entonces, si tengo un seccionamiento, que es diferentes campos en diferentes secciones del precipitador electrostático, puedo aumentar la eficiencia de recolección, pero aumenta, digamos, el consumo energético. Entonces hay que hacer un análisis siempre costo-beneficio para ver qué funciona mejor. Y aquí recordar, ¿verdad?, que los precipitadores electrostáticos son sumamente eficientes para tamaños de partículas muy pequeñas,
de 10 micrómetros para abajo, ¿verdad? A subpartículas, de estas que van a quedar flotando en el aire, que no van a sedimentar, ¿verdad? Y que visualmente pueden generar como una especie de nube. Entonces, por eso es súper importante recolectarlas, aunque haya una inversión en costo de energía. Más si es algo que es continuo, digamos, como en una cementera, están produciendo continuamente clinker. Bueno, desde que sacan los materiales de la cantera, ellos tienen que primero hacer moliendas, ¿verdad? Del material crudo, hacer mezclas, eso genera polvo. Entonces, tienen formación de material particulado desde el principio hasta el fin. Entonces, para ellos la inversión de los diferentes equipos de control es súper importante porque genera material particulado. Y si están como las meter aquí en una comunidad, con una comunidad alrededor, como pasó con la cementera y nuestra vecina ahí, Cartago, pues ellos mantienen una relación estrecha con la comunidad y tienen sus equipos de control por todo lado, ¿verdad? Desde lo más básico, que sería como regar caminos, hasta que es el equipo más sofisticado que hay, que es el precipitador electrostático, pero todo con el objetivo de eliminar ese material particulado. Entonces, importante que el rendimiento del precipitador electrostático y de todos los equipos de control, caudal de gas, temperatura, humedad, distribución de tamaño de partículas y algo que es particular para el precipitador electrostático, hablamos de la resistividad de la partícula, ¿verdad? Para ver qué tan fácil o tan difícil se carga. Y hay precipitadores electrostáticos que son húmedos, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser un proceso seco. Hay precipitadores electrostáticos que son húmedos. Aquí están los valores de la resistividad de las partículas. La idea es trabajar con una resistividad media, ¿verdad? Que garantizan que la partícula se carga, se mueva el electrodo colector, pero que una vez que el proceso de recolección se hizo y se formó la torta, entonces que pierda la carga y que fácilmente cuando se martillea, ¿verdad? O se agita la placa colectora, pierde esa carga y la fuerza electrostática se rompe y la partícula se puede recolectar. El área específica de colección, ¿verdad? Ya vimos los valores típicos de entre 11 y 45 metros cuadrados por cada 1000 metros cúbicos por hora de gas tratado. O sea, son unos volúmenes muy grandes, y por eso es importante que tengan la imagen y la proporción de los equipos, ya que no podemos, bueno, se me olvidó decirles eso. No podemos hacer la visita a la cementera, ¿verdad? Que ahí tienen filtros de mangas, precipitadores electrostáticos y eso. Vamos a ver qué nos va a presentar Catalina en los próximos días. Pero que sí tengan presente, ¿verdad? Que estamos hablando ya de equipos industriales y volúmenes muy grandes. Ok, entonces, ese es como un resumen del capítulo 10. Y ahorita vamos a hablar de esto. Por cierto que no les había dicho, que hoy volví a escribir a la Dos Pinos, bueno, y también a Catalina, a los dos. Catalina ya nos dijo que sí, y ya les había comentado que vamos a tener la charla, porque el Holcim está cerrado a visitas a estudiantes. Y en el caso de la Dos Pinos, hoy volví a escribirle al ingeniero a ver si me contestan, y podemos fijar lo de la charla. O sea, no me han dicho, me dijeron que sí primero y después no me han vuelto a contestar, ¿verdad? A mí me gustaría tener todo esto ya programado, pero ya esto depende de terceros, no depende de mí. Entonces, hay un poquito de paciencia. O sea, todavía estamos 5 de mayo y se supone que eso va a ser a finales de mayo, pero de cuanto antes sería mejor. Pero
Como les digo, voy a insistir hasta que me digan que no, que sí o algo y yo les voy a mantener informados. Bueno, entonces, veamos precipitadores electrostáticos. Lo primero que quiero que vean es este esquema que está aquí, estos dos. Entonces, esto sería la parte interna del precipitador electrostático. Bueno, espérense porque hay otro. Tengo que abrir el otro. Cerremos esto. Perdón, porque lo cerré y no lo tengo abierto. Entonces, aquí tengo el mismo esquema, pero para que ustedes vean, digamos, esta es la parte interna del precipitador electrostático, ¿verdad? Y si ustedes ven aquí, voy a correr, voy a moverlo aquí. Entonces, yo voy a tener aquí, ¿verdad? Una vista superior de uno de los pasajes es esto que está aquí, donde tengo, aquí entra el flujo de gas, ¿verdad? Esto sería una placa y esto sería la otra placa. Esto es visto desde arriba. Entonces, esto que está visto desde arriba, yo aquí puse, moví esto para acá. Que ahí donde dice este esquema, ustedes vean que esto es un pasaje. O sea, el gas entra en esta dirección y pasa a través de cada uno de los pasajes. Entonces, para mí un pasaje es 2 placas y un sistema de alambres, ¿verdad? Entonces, estas pesitas representan el alambre que está en el centro del pasaje, que está entre 2 placas. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Ok, entonces, hablando de las dimensiones, las que expliqué ahora, esto aquí sería la altura de la placa y esta dimensión aquí sería la longitud de la placa. ¿Sí? Esto sería la altura de la placa y esta sería la longitud de la placa hacia adentro. ¿Sí? Cuando les hablo de un pasaje, entonces, esto que yo hice aquí en rojo, este esquema que yo hice en rojo, para mostrar, esta es el área que atraviesa el flujo de gas. Entonces aquí tengo, en este esquema tengo 1, 2, 3, 4, 5 placas, ¿verdad? Y tengo 1, 2, 3, 4 pasajes. ¿Lo ven? De nuevo. De nuevo, ¿verdad? Esta es una batería de placas. Entonces, este tubo negro, digamos así, ¿verdad? Es el soporte principal donde están, digamos, sujetas las placas. Entonces, cada una de las placas colectoras es una de estas superficies. Esta última está cortada. Entonces, esta sería mi primera placa, la segunda placa, tercera placa, cuarta placa, quinta placa, unidas todos por esto. Entonces, tengo 5 placas y 4 pasajes. Este sería, entre esta y esta, sería mi primer pasaje, que aquí yo lo marqué con rojo la entrada. Luego, entre esta y esta sería mi segundo pasaje, como que yo corra el dibujo y lo ponga ahí. Ese sería mi segundo pasaje. Entre esta y esta sería mi tercer pasaje y entre esta y esta sería mi cuarto pasaje. ¿Verdad? Entonces, el gas entra acá. Hay una placa de distribución de gas y la idea es que el flujo se divida entre 4 y pase la misma cantidad de flujo por cada uno de los pasajes. Cuando digo pasaje, estoy hablando de vista superior, 2 placas colectoras y el alambre de descarga. Entonces el flujo de gas pasa por aquí, entonces pasa por aquí, pasa por aquí, pasa por aquí y pasa por aquí. ¿Lo vieron? Sí, profe. Ok, entonces, Sí, profe. ok. Ya teniendo claros esas dimensiones,
¿verdad? Entonces ya teniendo claras esas dimensiones, mi área de colección, ¿verdad? Va a ser cada una de las placas, las caras que están en contacto de las placas con el polvo, ¿verdad? Entonces, si el gas entra por aquí, pasa a través de esta área de sección transversal, aquí, pasa a través de esta área de sección transversal y una vez que entra en contacto con el alambre de descarga, ¿verdad? Las partículas se van pegando a un lado y al otro. Entonces, el área total de colección, ¿verdad? Es la suma de cada una de las áreas, de cada una de las caras en los pasajes. Ahorita voy de nuevo con eso. Entonces, dice el ejercicio. Una empresa se propone limpiar una corriente gaseosa que contiene partículas contaminantes con la instalación de un precipitador electrostático y el contratista le brinda la siguiente información. Flujo volumétrico de la corriente de gas, ¿verdad? En condiciones de operación, ¿verdad? Aquí siempre trabajamos en condiciones de operación, que es a la temperatura y la presión a la que va el gas en el proceso. Me dice que tengo un flujo uniforme en 12 ductos. Me dice que la longitud de la placa es 40 metros, la altura de la placa 32 metros, la distancia de separación entre placas 10 pulgadas. Tengo una carga de entrada de 30 granos por pie cúbico y una carga de salida de 0.35 granos por pie cúbico. En este caso me dan la eficiencia. Me dicen que la eficiencia de este precipitador que se requiere es de 98,8% o en fraccional 0,988. Me dice que considere que la velocidad de migración dentro del precipitador electrostático está en el rango adecuado, ¿verdad? Para el proceso. Recuerden que les presenté una tabla y en esa tabla, dependiendo del proceso, hay un rango de velocidades donde tiene que estar la velocidad de migración. Entonces lo que me están diciendo es que en este ejercicio esa velocidad es adecuada. Además me dan la distribución de tamaño de partícula. Igual me dan el tamaño promedio de la partícula en ese rango. Esto que no sería el porcentaje de masa-masa, pero que aquí me lo están dando como fracción en peso. Y me dan la velocidad de migración para cada uno de las partículas. Entonces, las partículas más pequeñas tienen una velocidad más baja y las partículas más grandes pues una velocidad más alta. Entonces, se supone que las partículas más grandes se van a colectar fácilmente. Entonces, dice, haciendo los cálculos necesarios, determine si las especificaciones indicadas por el precipitador electrostático cumplirá con la eficiencia requerida. Explique 2 medidas que podrían tomarse para aumentar la eficiencia de colección de las partículas más pequeñas. Entonces tenemos los datos, el flujo volumétrico, los ductos, me dicen que son 12. Entonces, quiere decir que aunque en este esquema que lo saqué del artículo tengo uno, ya les mostré 4, lo que me están diciendo es que en esa batería de ese precipitador electrostático tengo 12 ductos o 12 pasajes. ¿Ok? Entendiendo pasaje como 2 placas con un cable de descarga al medio, ¿verdad? Entonces, tengo 12 de estos. Me dicen que la longitud es 40 pies, entonces longitud es esta distancia. Me dicen que la altura de la placa es 32 pies, entonces aquí lo puse, 32 pies sería la altura. La distancia de separación, 0.83 pies. La distancia de separación, creo que ya lo convertí. Vamos a ver. La distancia de separación son 10 pulgadas. Y aquí está ya en 0.83 pies. ¿Cuál es la distancia de separación? Esta, la parte de aquí de arriba. La distancia que hay entre placa y placa, esa es 0.83 pies. La distancia de separación entre
placa y placa. Entonces, esta área que estoy presentando aquí es esta que está en el cuadrito rojo y es el área de sección transversal que atraviesa el gas, ¿verdad? Es el área de sección transversal que atraviesa el flujo de gas en ese pasaje. ¿Ok? Me dicen la carga de entrada, la carga de salida y la eficiencia requerida. Y me dicen, considere la velocidad promedio que está dentro del rango adecuado. Ahora, cada pasaje, ¿verdad? Tiene dos placas. Ustedes ven aquí, el área de una placa colectora sería la longitud por la altura de la placa. Y cada pasaje va a tener esa área por 2, porque se recolectan aquí y se recolectan aquí. ¿Sí me expliqué? Cuando el gas entra, se colecta en esta placa y en esta placa. Entonces, esta placa es esta área, que sería longitud por altura. Y esta placa igual. Entonces, cuando yo hago el cálculo del área de colección por ducto, multiplico la longitud por la altura, ¿verdad? La longitud por la altura, por 2. Y aquí lo que estoy sacando es el área de colección en uno de los ductos. Si quiero sacar el área de colección total, multiplico esa área de colección por un ducto por los 12 ductos que tiene, en este caso, este precipitador electrostático. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Ok, entonces, vean que esta es el área de colección en uno de los ductos. Si quiero sacar, repito, el área de colección total, multiplico esto por los 12 para sacar el área de colección total. Ok, ahora me dicen que calcule la eficiencia, corrobore si la eficiencia que me están dando cumple con ese valor. En este caso utilizamos la ecuación de Dutch-Anderson, considerando que tengo la velocidad de migración para cada uno de los rangos de tamaño de las partículas. Ahora tengo la velocidad de migración, tengo la la fracción en peso y voy a calcular la eficiencia, ¿verdad? Considerando la relación entre el área, entre el caudal y multiplicado por la velocidad de migración. Este menos 21,69 menos 21,69 ¿cómo lo calculamos? Ay, para ver, aquí. Este valor, 21,69, es la relación entre el área y el caudal. ¿Ven aquí la ecuación de Dutch-Anderson? Entonces aquí tengo los términos son W es la velocidad de migración, A es el área de colección total y Q es el caudal. ¿Verdad? Entonces, tengo el área de colección por ducto, la tengo que multiplicar por 12 y en ese caso yo podría usar el caudal total. Aquí tengo el flujo volumétrico total. Entonces, puedo usar dos cosas. ¿Verdad? Puedo usar dos cosas. Puedo usar el flujo volumétrico total usando el área total o puedo usar el flujo volumétrico en un pasaje usando el área de colección en un pasaje. En los dos casos debería darme igual. ¿Sí se entendió eso? Sí, profe. Ujú.
Entonces, en este caso, este 21,69 lo calculamos usando el área, esta área por ducto, multiplicada por 12 y dividida entre el caudal total. Porque aquí no lo hice aparte, sino que lo puse directamente en la fórmula. Y eso multiplicado por la velocidad, me da la velocidad de la eficiencia de recolección con esta velocidad de migración para este tamaño de partícula. Entonces, luego hago el producto de la fracción por esa eficiencia de colección y la sumatoria me da la eficiencia total de 98,8. Entonces, cumple con el valor requerido. Me preguntan, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer yo para aumentar esa eficiencia? Una forma sería haciendo variaciones en el voltaje, ¿verdad? La otra sería aumentando la resistividad de las partículas. Se puede inyectar vapor de agua, ¿verdad? Profe, Hola. una consulta. ¿Esa eficiencia total se saca promediando todas las eficiencias que estaban ahí, verdad? Sumatoria. Sumatoria. Es un promedio ponderado, ¿sí? Ah, ok, ya vi. Saco la Gracias. eficiencia aquí y luego esta Ujú, eficiencia, ¿verdad? La ujú. multiplico por la fracción en peso, esto. Ajá, ok. Entonces, y luego cada una de estas, de estos valores del Se producto de la suma. eficiencia por la fracción en peso, la sumo y eso me da la eficiencia total. Ok, gracias. Sí, perdón que no dije eso. De hecho, vean que en este caso la eficiencia es de 99,999, ese es 1, ¿verdad? Pero digamos que ahí lo dejé para que lo vean, pero realmente, como a partir de aquí, yo podía poner que esta eficiencia es 1 y me daría un poco mayor. ¿Sí se entendió eso? Perdón porque no expliqué, yo asumí que todo el mundo entendía que, ¿verdad? Que esto es la fracción en peso multiplicada por la eficiencia para este tamaño de partícula, la sumatoria de cada una de estas, lo que estoy haciendo es un promedio ponderado, entonces la sumatoria me da la eficiencia total, ¿verdad? Pero si ustedes observan el valor de la eficiencia, vean que aquí, para partículas de 5 micrómetros en adelante, la eficiencia es prácticamente 1, ¿no? Entonces, si yo pongo aquí 1, bueno, el valor es igual, porque estoy trabajando solo con 2 decimales. Pero si hago la interpretación de los datos, entonces vean que aquí la eficiencia es 1. Sí, profe. Ok. Y entonces, eh, las 3 condiciones de las que hablamos, variaciones de voltaje, inyectar, por ejemplo, con vapor de agua para mejorar la resistividad de las partículas y otra, mejorar la distribución de gas. Esas son condiciones que se tienen que cumplir para mejorar la eficiencia de este precipitador electrostático. Entonces, esto que expliqué aquí, de cuáles son las dimensiones características en el precipitador electrostático, quedó claro. Porque los otros son cálculos y nosotros somos buenos haciendo cálculos, siempre y cuando entendamos pues, de dónde vienen los datos, etc. Ok, entonces, yo voy a partir del hecho de que sí. En este otro tengo un precipitador electrostático, contiene 5 placas de 10 pies de altura, 20 pies de longitud, espaciados 9 pulgadas. Aire contaminado con polvo de yeso dentro de la unidad, con una carga de 53 granos por pie cúbico y una velocidad del gas de 5 pies por segundo. La densidad aparente del polvo es 47 libras por pie cúbico. Determine la velocidad de migración de las partículas con una eficiencia del 99%. Calcule la carga de salida.
encuentre el caudal volumétrico de polvo capturado por hora y calcule la frecuencia, de martilleo en minutos, asumiendo que el espesor máximo de la capa de polvo permitido es 0,125 pulgadas. Ok, entonces en este, igual. Tengo 5 placas. 5 placas, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 placas. Me dan la altura de las placas. La altura son 10 pies. La longitud son 20 pies. Y la separación entre las placas, que sería esta distancia aquí, 9 pulgadas. Me dan la carga de entrada, granos por pie cúbico, la velocidad del gas y la densidad aparente. Ojo aquí, tengo 5 placas y cada placa me da 2 superficies, ¿verdad? Pero a la hora, al tener 5 placas, esta queda por fuera y esta, digamos que está al otro lado por fuera. Entonces me quedan 8 superficies, 4 canales. 8 superficies de colección, me refiero, y 4 canales o 4 pasajes del gas, que sería este y este. Eso se ve. Y el área de sección transversal que atraviesa el gas, ¿verdad? Es este rectángulo multiplicado por 4. Sería 1, 2, 3, 4. El área de sección transversal que atraviesa el gas. Sí, sí. Ok. Entonces, lo primero que me preguntan es la velocidad de migración de las partículas para una eficiencia de 99%. Entonces, a partir de la ecuación de Dutch-Anderson, tengo el valor de la eficiencia, tengo el área, bueno, debo tener el área total de colección, el caudal total, y para despejar la velocidad de migración. Entonces, detalles importantes. El área, ¿verdad? La calculamos como la altura de la placa por la longitud de la placa por 8 superficies, porque las que son externas no se toman en cuenta. Entonces, aunque tengo 5 placas y se supondría que son 10 superficies, está la superficie externa de la última placa y de la primera placa que no colectan polvo. Entonces, por eso, cuando calculo el área de colección, multiplico altura por longitud por 8 superficies que son colectoras. Ok, después, el caudal. Aquí es importante. El caudal me dan la velocidad del gas y esa velocidad del gas multiplicada por el área de sección transversal que atraviesa el gas me da el caudal. Entonces, tengo. Bueno, y multiplicado por el número de canales. Entonces, tengo el número de canales, que es 4, ¿verdad? Que sería esta área, esta área, esta área, esta área, por la velocidad del gas, por el espaciado entre 12, este 12 es para pasar de pulgadas a pies y tener unidades consistentes, por la altura de las placas. Entonces, esto me da el caudal total de gas a partir de la velocidad, porque en este ejercicio me están dando velocidad y no me están dando el caudal total. Entonces, ya con esos dos datos y la eficiencia fraccional, puedo despejar. Puedo despejar aplicando el inverso del logaritmo, etcétera. Puedo despejar cuánto es la velocidad de migración. Pero digamos que la aplicación de las ecuaciones, estoy segura que ustedes lo hacen sencillamente. Aquí lo importante es, desde el punto de vista de cómo está la distribución de las placas en el precipitador electrostático, calcular, trabajar, digamos, con las dimensiones correctas, que ese es el detalle a tener de cuidado en los precipitadores electrostáticos. Estamos. La carga de salida, la segunda cosa.
pues si tengo la carga de entrada y tengo la eficiencia, ya sé que calculo, perdón, porque no se ve. Vamos a ver. Ok, entonces hagamos. Esta es la carga de entrada, entonces 1 menos la eficiencia que acabamos de, la eficiencia que me dan del 99%, el 99% de la carga de entrada es lo que está recolectándose en el precipitador electrostático, 1 menos eso me da cuánto es la carga de salida de material particulado en el flujo de gas. Y en el caso del caudal volumétrico por hora, tengo o sea, que tengo que abrir aquí. Ok. 14. Entonces en este F2. El caudal total, ¿verdad? Esto está en pies por segundos, entonces por 3600 para pasarlo a horas. 7. La carga de entrada menos la carga de salida, lo que me da es cuánto lo que se está capturando dentro del precipitador. Está en unidades de granos por pie cúbico, entonces 7000 granos es 1 libra. Entonces, por eso aparece este 7000 aquí, que es un factor de conversión. Y el B9 es la densidad aparente de las partículas, que está en libras por pie cúbico. Entonces, con eso obtengo la cantidad de polvo capturado por hora. Me lo piden en caudal volumétrico, entonces, en pies cúbicos por hora. Importante, que sería, digamos, sí diferente, la frecuencia de martilleo en minutos, o sea, cada cuánto tienen que activarse los martillos para poder desprender una capa de polvo de 0,125 pulgadas distribuidas, esto en inglés-español, distribuidas en la superficie total de la placa colectora. Entonces, como les mostré ahora, o como vimos ahora en el video, sobre la placa colectora se forma una capa que en teoría debe ser uniforme, ¿verdad? Si la distribución del gas está bien hecha, ¿verdad? Y hay una distribución homogénea del gas, de la corriente de gas en cada uno de los pasajes, el tiempo en que tarda en formarse un volumen o una capa de polvo de cierto espesor debe ser uniforme en todas las placas colectoras. Entonces, el mecanismo se va a activar cada cierto tiempo. Una vez que se alcance el espesor, ¿verdad?, de la torta sobre la placa colectora, entran a funcionar los martillos que golpean las placas y desprenden. Entonces sigue el proceso de recolección y cuando se alcanza ese espesor, otra vez el martillo se activa y el polvo se desprende. Entonces, para calcular esa frecuencia de martilleo, yo tengo el área total. Recuerden, bueno, primera cosa, la capa de polvo es un volumen, ¿verdad? Es el área total de colección multiplicada por el espesor, que el espesor me lo están dando,
que es 0,125 pulgadas. Entonces, tengo el área total multiplicada por el espesor, me da el volumen de la capa de polvo. Este 2 es para pasar de pulgadas a pies y tener unidades consistentes. Eso entre el flujo volumétrico de polvo por hora entre 60 para pasar de horas a minutos. Entonces lo que me dice este valor es el tiempo que tarda el precipitador electrostático funcionando, ¿verdad? En las condiciones en las que me están dando en el problema para formar una capa de polvo uniforme de 0,125 pulgadas en toda el área colectora. Y cada 12 minutos aproximadamente, el sistema de martilleo o el sistema de vibración que tenga el precipitador electrostático va a empezar a funcionar para eliminar esa capa de polvo. Ok, ¿alguna pregunta? Yo les voy a subir los ejercicios para que ustedes los estudien, los repasen, entiendan las medidas y recuerden que ya está el cronograma del curso y en el cronograma del curso están los ejercicios recomendados de cada uno de los capítulos. Pues yo saco como los más representativos para explicárselos. Bueno, vamos a terminar la clase aquí. Recuerden que está la evaluación docente está activa ahora hasta las 3 de la tarde, así que los que tengan a bien entrar a hacer la evaluación. Espérense, porque ¿dónde lo puse? Necesito tener todo. Bueno, entran, ustedes ya saben, entrar. Les toma unos minutos y hacen la evaluación. No lo encuentro. Se supone que anoche lo guardé para mostrárselos hoy y no lo encuentro. Entonces, los que tengan a bien entrar, por favor, entren y en estos 10 minutos que quedan de la clase, pues les toma 5 minutos hacer la evaluación. Así que les agradezco mucho. Nos vemos los que tienen consulta, ¿verdad? Nos vemos y ojalá que tomen en cuenta esos aspectos que les indiqué al principio de la clase a la hora de seleccionar su artículo y la información que necesitan. Bueno, que pasen una buena tarde. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, profe.